Víctor García González es doctorando en la Universidad de Málaga en el programa de estudios avanzados en humanidades con un proyecto sobre tesis sobre ingenieros militares. Estudió su carrera de historia en la Universidad de Málaga, hizo el mismo máster que en la Universidad Complutense, el de historia de la monarquía hispánica, lo pasó algún año antes que yo, y además de haber hecho otros másteres de educación. Desde 2016 ha venido publicando una veintena de capítulos, de artículos y capítulos y libros colectivos sobre historia social y militar de los 16 y 18. No sé si quieres sacar algún título o algo. O... No, todo bien. Muy bien. Cuando quieras. Dar las gracias a los organizadores, pero en este caso de verdad tanto a ti, Fernando, como a Milagrosa, a Eduardo, a todos, el trato inmejorable. Gracias por vuestra generosidad y vuestra paciencia y vuestra atención todos estos meses. Una organización siempre es un poco tediosa, pero con vosotros se hace muy fácil y de verdad ojalá fuera así en todas partes, ¿no? Muchas gracias por todo ello. Gracias. El tema del que voy a hablar, como podéis ver ahí, es precisamente la relación de Jorge Juan con los ingenieros, tanto los militares como los navales, y esos puntos de fricción en los que hubo tanto colaboración como conflicto, ¿no? La figura de Jorge Juan, como hemos podido ver a lo largo de todo el día, es sin duda fascinante y polifacética, y es normal que goce de muy buena prensa, especialmente en las últimas décadas. Es un intelectual y científico, pero también es un hombre de acción, lo que lo hace muy atractivo, porque no es una rata de biblioteca, es una persona que ha viajado por el mundo y que ha combatido y que ha viajado tanto por América como por Europa, y esta fascinación es normal que provoque que muchas de las aproximaciones a su trayectoria a menudo acaben cayendo en un tono un poco hagiográfico, lo cual es muy comprensible, pero no deja de ser poco recomendable. Jorge Juan no dejaba de ser un personaje de su época y como tal tuvo sus choques con instituciones y particulares diversos. No cabe pensar en él como una figura angelical que se deslizó por la centuria siempre despertando un coro unánime de simpatías. Él tuvo sus choques y sus conflictos. A veces tuvo que descender al barro y sufrir encontronazos, por ejemplo, en el seno de las Fuerzas Armadas de los Borbones del 18. Es una figura, en mi opinión, más poliédrica de lo que cabe creer cuando se hacen estudios demasiado superficiales. El 18 fue un siglo de conflictividad en el seno del ejército o entre el ejército y la Armada, y esto no es de extrañar porque las Fuerzas Armadas tenían un peso, el estamento militar tenía un peso más grande en el gobierno político de la monarquía en comparación con el 17, sus competencias eran mayores en múltiples asuntos y su relación era más estrecha con la sociedad en todos los dominios de la monarquía. Dignos de mención, algunos ejemplos de consejos de guerra y disputas que hubo durante otras contiendas del 18. Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra del asiento de la Oreja de Jenkins, la guerra de la Cuádruple Alianza en Italia o la guerra de 1762. Grandes generales y almirantes cayeron en desgracia o fueron muy cuestionados por contemporáneos o superiores, como el duque de Montemar, el propio Blas de Lezo o el conde de Superunda, que es un ejemplo paradigmático. Este último, tras ser derrotado en La Habana, fue exportado a España como prisionero por los ingleses y objeto de un duro consejo de guerra con una motivación ejemplarizante, promovido por el conde de Aranda, que a la sazón él mismo había sufrido la derrota en Portugal. En ese consejo de guerra, según Gómez Urdáñez, más político que militar, Aranda siempre tuvo un tono más vengativo y buscó penas muy altas, mientras que Jorge Juan, que también era miembro de ese consejo, intentaba suavizarlas, tratando que fueran tan blandas como fuera posible. Parece ser que con el apoyo del ministro de Marina, Julián de Arriaga. Esto puede dar fe de un ánimo más comprensivo con sus compañeros de armas, o también de que tenía un mayor conocimiento de las capacidades ofensivas británicas en esa época. A pesar de esta consonancia puntual, las relaciones entre Arriaga y Jorge Juan no fueron fáciles, como ha estudiado María Baudot Monroy, y se desarrollaron con frialdad. Pero no debemos confundirnos, esa frialdad no tendría por qué significar un conflicto abierto. Siempre estas relaciones, dentro de lo posible, se mantenían con corrección en las formas. A partir de 1754, cuando Arriaga desvinculó a Jorge Juan del programa de rearme naval, fue cuando empezó a utilizarle sobre todo para supervisar los arsenales. Este consejo terminó con Superunda suspendido 10 años y desterrado a Granada, aunque murió poco después, pero la intensidad y duración del consejo, 200 sesiones a lo largo de 2 años, nos habla de las tensiones larvadas que imbricaban lo militar y lo político. Ahora voy a hablar brevemente de
de un poco de historiografía que podemos, a la que podemos recurrir para ver la relación entre Jorge Juan y los ingenieros. La principal conflictividad que voy a tratar es esa de los ingenieros que sirvieron bajo su mando o en plazas y arsenales donde él servía al mismo tiempo. Jorge Juan firmó proyectos para los 3 arsenales entre 1751 y 1754, en colaboración con ingenieros destinados en cada uno de ellos, como José Barnola en la Carraca, Sebastián Ferincán en Cartagena o Francisco Llobete en el Ferrol, al que volveré más adelante. Sin embargo, el espíritu colaborativo no reinó de manera constante en el marco de estas iniciativas. La disparidad de criterios estimuló la conflictividad entre ingenieros del Ejército, ingenieros navales y arquitectos civiles, un contexto que contribuiría a la gestación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 1770. Estas relaciones han sido estudiadas por autores como Manuel Sellés, que en este volumen coordinado por Álvaro Romá analiza la influencia del mencionado varias veces examen marítimo de Jorge Juan entre los ingenieros, y también de María Elena García de la Universidad de Artois, que también mencionó Concepción Álvarez Iriarte anteriormente, que trata el influjo de Jorge Juan en los programas de estudios de las academias de ingenieros y guardiamarinas. Por ejemplo, García señala, siguiendo al propio Sellés, que Jorge Juan se encargó en ocasiones de realizar listas de pedidos de libros e instrumentos para la Academia de Barcelona, por ejemplo, entre 1751 y 1753. Ensenada de la carta blanca en esta labor, como persona entendida, según sus propias palabras. Gracias a Jorge Juan, libros publicados en Francia e Inglaterra estaban en las academias españolas tan solo 4 o 5 años después de su publicación. Se pueden encontrar asimismo obras de Jorge Juan en 5 inventarios de ingenieros del siglo XVIII, lo cual no parece mucho, pero es un porcentaje alto, dado que no se conservan en gran número. En la reciente obra colectiva coordinada por Manuel Reyes García Hurtado, que tenemos ahí, Las innovaciones de la Armada en la España del siglo de Jorge Juan, cabe destacar las aportaciones para el caso de Ferrol de Alfredo Vigo Trasancos y Juan Antonio Rodríguez Villasante Prieto, los cuales he seguido para contextualizar las visitas de Jorge Juan al arsenal gallego. El propio García Hurtado también ha destacado en investigar sobre la importación de libros desde Europa hacia España, en la que tuvo un papel importante Jorge Juan. Así que gracias a esa labor le vamos a perdonar que haya programado su congreso en la misma semana que el nuestro. Sí. Le vamos a perdonárselo por una vez. Como iba diciendo, pasamos a ver un poco la cronología para entender el contexto de cómo el cuerpo de ingeniero original se va ramificando y se va dividiendo a lo largo del siglo, que se puede seguir a través de este proceso de la conflictividad de Jorge Juan con los ingenieros. Esto se enmarca en esta disputa secular entre los ingenieros de los dos cuerpos, que comenzó a resolverse con la ordenanza de ingenieros de 1768 y en la creación del cuerpo de ingenieros de Marina en 1770, y también sobre todo con la división del cuerpo en ramas en 1774. El elemento principal de estas disputas en torno a los arsenales, quién debía encargarse de la dirección de las obras y de llevar a cabo los cambios en los proyectos de los puertos y arsenales de la monarquía. Esta no era una cuestión meramente de prestigio profesional, sino que incluía factores que podríamos considerar de índole económica y social. El trabajo en los arsenales era un destino codiciado por los ingenieros, ya que proporcionaba estabilidad. Los arsenales estaban en entornos urbanos, portuarios bien conectados, con mejores opciones de alojamiento y mejores posibilidades comerciales. Además, permitían cobrar de los fondos de obras en lugar de únicamente de las tesorerías del ejército, que fue un problema secular, ya que habitualmente no contaban con fondos suficientes para asumir todos los gastos. Esta capacidad de poder cobrar de los fondos de obras fue recurrentemente solicitada por ingenieros de otros destinos que no contaban con esa opción. Esto aportaba mayor estabilidad económica, aunque los precios en estos arsenales en sus puertos fueran más altos que en otras plazas, y sin que ello significara que no hubiera momentos o épocas de estrechez o penuria. Simplemente los que estaban en otros destinos más remotos o del interior lo pasaban todavía peor. Considerando todos estos elementos, observamos que algunos de los ingenieros militares destinados en arsenales pudieron desarrollar su trayectoria durante más años en el mismo lugar, así por ejemplo Ignacio Sala en Cádiz o el mencionado Ferincán en Cartagena, así como otros destinados en Cartagena o Ferrol. Es por todo ello que podemos entender que se pusieran a la defensiva ante los intentos desde la Armada de monopolizar la gestión de los proyectos relacionados con los arsenales y buscaran limitar su influencia. El objetivo principal de mi contribución en este contexto es enmarcar esas relaciones de Jorge Juan con los ingenieros en el contexto de esta disputa y observar hasta qué punto Jorge Juan pudo beneficiar a los ingenieros de la Armada frente a los del Ejército, y también estimular la creación del cuerpo de ingenieros de Marina. Por un tema de tiempo y también un poco con la promesa de que si alguna vez sale de aquí algún
alguna contribución más completa para alguna obra colectiva donde pueda ser más sistemático con todos los arsenales. Me voy a centrar en el ejemplo de Ferrol, que es paradigmático también porque todo este proceso se concentra en un par de décadas, y en el caso de Cádiz y de Cartagena lo podemos dilatar unas décadas más. Jorge Juan estuvo 3 ocasiones en Ferrol, entre las décadas de 1750 y 1760. En primer lugar, en 1751, al poco de volver primero de América y luego de Inglaterra, después en 1753 y 54, y finalmente entre 1761 y 1762. Estas 3 estancias enmarcan un periodo clave de este arsenal, en el que se avanzó definitivamente su construcción, en su ubicación definitiva en Esteiro, y durante el que se construyeron unos 20 navíos. Pero esta historia de éxito escondía tensiones y conflictos larvados que abarcaban desde los ingenieros que habían estado trabajando anteriormente en Ferrol hasta los propios trabajadores y habitantes de la localidad, que llevaron a protagonizar revueltas y protestas como la de septiembre de 1754, que casi coincide con la caída de Ensenada y el ascenso de Arriaga. Además, los despidos masivos de los involucrados contribuyeron a ralentizar las obras todavía más. La intervención de Jorge Juan en Ferrol se caracterizó por el apoyo a los ingenieros navales, particularmente a Julián Sánchez Bort, al que también volveré más adelante. ¿Cuál era el contexto para que los ingenieros del ejército destinados en Galicia y particularmente en Ferrol adoptaran posturas eminentemente contestatarias y desarrollaran sus estrategias defensivas? En Galicia, los ingenieros del ejército y los adscritos a Marina habían convivido y tenido fricciones desde el reinado de Felipe V. Alfredo Vigo Trasancos ha estudiado el ascenso progresivo de los segundos, y los ingenieros militares, los del ejército, estaban trabajando en los proyectos del primer arsenal de la Graña y también en las fortificaciones, como podemos ver ahí, las diferentes baterías y fuertes de la propia ría, así como también en los caminos de Galicia y en los edificios de La Coruña y otras poblaciones. Una de las desventajas con las que contaban los ingenieros del ejército, que debían cubrir direcciones enteras, además de las propias obras del arsenal en cada momento. Desempeñaron esta labor en condiciones muy difíciles. A las condiciones geográficas u orográficas y de las malas comunicaciones había que sumar la precaria economía de la Galicia de la época, por supuesto la meteorología y la incapacidad de la corona para hacer llegar allí recursos suficientes, lo que también ocurría en otros destinos distantes. En la primera mitad del siglo encontramos numerosos memoriales de los ingenieros destinados en Galicia, quejándose amargamente de sus atrasos y sus penosas condiciones de servicio. Ya antes de la expedición para la nueva guerra de Italia en la década de 1740, estos oficiales acumulaban muchos meses o años de impagos. Para los que participaron en la ciega campaña italiana, además, esta situación no hizo sino agravarse, con más años todavía sin cobrar de manera regular. Prácticamente todos los ingenieros directores o en jefes destinados en Galicia dirigieron memoriales o solicitudes para lograr el pago de algunas de estas deudas y mejorar sus condiciones profesionales. Ahí tenemos un par de ejemplos. Carlos Desnó, cuando está destinado en Galicia en la década de 1730, finales, muchos de estos ingenieros quieren participar en las expediciones, tanto a América como a Italia, pero no pueden afrontar los viajes por no tener recursos suficientes y dirigen este tipo de solicitudes buscando que se le adelanten, al menos en parte, las deudas que tienen contraídas. A ello debemos unir otros factores, como la competencia con los ingenieros navales y el horizonte de ver cómo el cuerpo de ingenieros pudiera volver a subordinarse al de artillería, lo cual terminó ocurriendo entre 1756 y 1763. Todo ello ayuda a que podamos entender que estuvieran a la defensiva y que lucharan activamente por sus derechos a la menor ocasión. Aquí podemos ver memoriales como los de Antonio Flover y Manuel Marín, que sufrieron estas malas condiciones de servicio y llegaron a tener conflictos con sus superiores o con oficiales de la Armada que provocaron que terminaran o fuera de Ferrol o fuera de Galicia o incluso fuera del ejército, como en el caso de Flover, que tuvo que volver a Francia y estuvo durante años solicitando volver a formar parte del ejército español. La relación entre Jorge Juan y el ingeniero naval Julián Sánchez Bort explica los roces del primero con los ingenieros del ejército. Desde nuestro punto de vista hoy en día, el aura que traía Jorge Juan tras volver de América y de Inglaterra, con nuevas ideas y métodos, ese prestigio acumulado, y trayendo incluso a técnicos especializados, como hemos visto anteriormente, puede parecer una gran oportunidad y una admiración, pero cuando eso se sobrepone a un contexto anterior de profesionales que ya estaban trabajando en los proyectos en un contexto de muchísimas dificultades, se puede entender también que hubiera cierto rechazo. Estos oficiales, celosos de su posición, contemplaron algunas de las iniciativas de Jorge Juan, especialmente aquellas apoyadas por Ensenada, como una amenaza en ocasiones, y trataron de defenderse por todos los medios.
A mediados de 1751 a Jorge Juan se le ordena pasar a Ferrol para, y cito, enterarse de las dificultades y competencias que había sobre el establecimiento del arsenal. Una formulación que ya nos da pistas sobre el difícil contexto que debía atender. En su primera visita estuvo a punto de morir al romperse una de las jarcias que estaba revisando, llegando a caer del muelle al mar y necesitando bastantes días para recuperarse del golpe recibido. Esto también tendría un efecto en su trayectoria posterior porque no se mató de milagro, se salvó porque la marea estaba alta y no se dio con las rocas, pero aún así tuvo de manera crónica una serie de ataques e incluso llegando a situaciones de parálisis a veces en ciertos momentos en las manos, por ejemplo. Ya no volvería a poder desarrollar la misma capacidad de trabajo que anteriormente. En ausencia de buenos ingenieros navales, más allá del propio comandante de Ferrol, Cosme Álvarez, Jorge Juan colaboró con ingenieros del ejército como José de la Croix y Miguel Marín en el periodo hasta 1753. A finales de ese año, Marín es cesado de la dirección de la obra en Ferrol. Según Rodríguez Villasante, Ensenada consideraba que no había seguido el plan aprobado y solo había perdido el tiempo y gastado dinero. Lo cierto es que, como muestran sus memoriales y como explica el contexto que hemos estado detallando, Marín se encontraba en una situación personal y profesional dramática, con crecidos gastos y escaso personal. En sus cartas le vemos quejarse de los precios en los parajes incómodos de Galicia y de lo penoso de su dirección en fango y agua, con destrozo de ropa. Tras enviar varias peticiones, logró que la Secretaría de Marina asumiera el pago de las raciones de pan, paja y cebada a los ingenieros de Galicia, poco antes de ser destituido y sin que se le ajustaran los años de atrasos que arrastraba desde el reinado anterior. Este ejemplo de Marín sirve un poco para evidenciar cómo un enfoque tradicional un poco superficial puede ser injusto con los que estaban trabajando en Ferrol con anterioridad. Se puede pensar que hay un choque de ideas únicamente o una disputa meramente profesional de envidias y competencia cuando detrás hay a veces un drama profesional. Poco después de la salida de Marín se produjo la llegada del mencionado Julián Sánchez Bort. Vigo Trasancos opina que su arribo a Ferrol, al mismo tiempo que la segunda estancia de Jorge Juan, para hacerse cargo del arsenal tras la muerte de Cosme Álvarez, obedece a una intención deliberada de Ensenada de dar mayor peso a los ingenieros navales. Sánchez Bort contaba con una amplia experiencia en ingeniería hidráulica, habiéndose formado en Murcia y Alicante, pero también en otros puertos europeos que había visitado en los años anteriores, siendo también alumno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero unos meses antes había llegado para sustituir a Marín el ingeniero de ejército Francisco Llobet, con mayor grado que Sánchez Bort, por lo que sería Llobet el que dirigiera las obras hasta 1762. El factor determinante del grado o el rango para conservar el control del proyecto queda en evidencia en las frecuentes solicitudes de los ingenieros del ejército para lograr ascensos estando en Ferrol o Coruña. En los años anteriores ya lo habían hecho Antonio Flores y Miguel Marín y en la década siguiente lo haría Llobet. Ellos eran sabedores de que el rango superior era su mayor baza frente a la cada vez más evidente política de favorecer a los ingenieros navales. En los primeros años, a partir de 1754, Llobet y Jorge Juan firmarían numerosos planos juntos. Por ejemplo, los de la Sala de Armas, hay un ejemplo arriba a la derecha, y otros edificios y muelles del Arsenal. Pero tras la fachada de corrección y colaboración, las tensiones larvadas irían aflorando en los años siguientes. Sánchez Bort dejaría claras en sus escritos sus diferencias de criterio con Llobet, que tenía una formación muy distinta. A partir de 1757, Llobet se cansó de los intentos de Sánchez Bort de imponer sus opiniones y comenzó, en primer lugar, a condenar los intentos de sus subalternos de asumir facultades que le correspondían a él y después a solicitar su traslado a otro destino, harto de que se pusiera en cuestión su autoridad. Otro factor que no debemos ignorar, aunque tampoco debemos darle una importancia exagerada, es la tensión habitual entre oficiales españoles y oficiales de origen extranjero. La mayoría de ingenieros de ejército en Galicia estos años fueron de origen francés, mientras que los oficiales de la Armada con responsabilidad en Ferrol fueron casi siempre españoles. Si bien no cabe considerarlo un elemento fundamental, contribuye a explicar los roces, ya que unos y otros tenían con frecuencia formación e influencias distintas. Como hemos mencionado antes, a modo de compensación, el francés Francisco Gautier sería el primer director ingeniero general del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Las nuevas circunstancias del ascenso al trono de Carlos III y la entrada de la guerra en la Guerra de los 7 años obligaron a reducir el proyecto del Arsenal, que en adelante sería menos ambicioso. No obstante, las obras estaban ya avanzadas y requerían de nuevo la supervisión de Jorge Juan, que llevó a cabo entonces su tercera visita en Ferrol, la cual se dilataría un año entre junio de 1761 y junio de 1762. Esta estancia, aunque marcada por los problemas de salud de Jorge Juan, supuso la gota que colmó el vaso de su relación con Llobet. El detonante, en este caso, fue más un tema civil que militar, fue la erección de la nueva población de Ferrol. Básicamente, Llobet tenía una formación más relacionada con la arquitectura y, digamos, incluso más artística, y pretendía aprovechar la oportunidad para hacer un nuevo barrio con un estilo homogéneo, construyéndolo todo a la vez,
Jorge Juan temía que eso provocara que fuera más costoso y que se dilatara más tiempo su construcción, de manera que lo que determinó fue que cada uno de los nuevos moradores del nuevo barrio decidiera, mientras que se respetara el ordenamiento de calles aprobado, construir con su propio estilo y según sus propios medios, ¿no?, en el tiempo que necesitara. Eso terminó por hacer que Llobet decidiera solicitar su traslado y finalmente abandonó Ferrol en 1762, concretamente el 16 de junio. Inmediatamente después, Sánchez Bor, que ya sí era el ingeniero más antiguo presente, asumió el mando del proyecto ya como ingeniero director. Entre 1761 y 1765, la colaboración entre Sánchez Bor y Jorge Juan terminó de delinear el proyecto definitivo de Ferrol. Los últimos planos de Sánchez Bor en 1762 fueron, a juicio de Arriaga, muy bien discurridos y adecuados en todo. Ya vemos que, al no haber esa presencia de ingenieros del ejército, al menos con el mismo rango, todo se había suavizado un poco más. Para ir concluyendo, hacer hincapié en que este caso de Llobet y su competencia con Jorge Juan y Julián Sánchez Bor puede servir como metáfora del proceso de la disputa entre los ingenieros del ejército y de la Armada, sobre todo en estas décadas centrales del 18, aunque empezara antes y concluyera después. La división en ramas del cuerpo de ingenieros y la especialización de las mismas, y que se convirtieran a su vez en cuerpos separados, al final fue un proceso inevitable. Los ingenieros del ejército tenían sencillamente demasiadas competencias, especialmente desde la entrada en vigor de la ordenanza de ingenieros de 1718, y la mayor parte de las veces no daban abasto, de manera que nos encontramos frecuentemente en la documentación desbordados, con una tremenda carga de trabajo y escasos recursos materiales, económicos y humanos disponibles. Era una manta muy corta para demasiadas responsabilidades, por lo que dividir el cuerpo en cuerpos más pequeños y especializados era una vía lógica para economizar esfuerzos y avanzar en los objetivos reales. Que los ingenieros del ejército perdieran la batalla contra los ingenieros navales en los arsenales era algo previsible, dada la importancia de la construcción naval entre las políticas reales hasta el final del reinado de Carlos III, como llevamos viendo a lo largo de todo el día. No obstante, debemos superar la visión tradicional que a veces se ha sugerido, según la cual esta disputa secular enfrentaba unas ideas nuevas y métodos más modernos, en parte traídos de fuera, por parte de los ingenieros navales frente a unos ingenieros del ejército más conservadores y celosos de sus prerrogativas. Como se ha visto, estos últimos sufrían unas condiciones de servicio enormemente difíciles, con demasiadas competencias y escasos recursos, lo que fue el verdadero motivo de que no pudieran cumplir los objetivos y hacer, digamos, válidas las ambiciones reales. Sin embargo, debemos reivindicar el volumen de lo conseguido a pesar de las dificultades. Los resultados son evidentes en toda la monarquía, pero en el caso analizado del arsenal de Ferrol, fueron los ingenieros del ejército los que en gran medida diseñaron, al menos hasta esta fecha de 1762, las defensas exteriores, las fortificaciones, las baterías, los propios muelles, edificios e instalaciones del primer arsenal de La Graña y del posterior en Esteiro, y el diseño general de cómo era el nuevo arsenal. Cuando en junio de 1762 los ingenieros del ejército dejaron de dirigir las obras, el arsenal estaba muy avanzado, y aunque el valor del concurso de Jorge Juan y Sánchez Bor es innegable, tampoco podemos obviar la labor de Francisco Llobet y sus antecesores y subordinados. Muchas gracias.